Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos Transatlánticos. Muchas gracias por seguir nuestro canal en YouTube y hoy, especialmente como siempre, un saludo para Jaime, que está ahí al otro lado del Atlántico, un saludo transatlántico para él, que está ahí en Galicia y además creo que con bastante frío, ¿no? Pues aquí andamos, ya llegó la nieve, ya me veis aquí con el polar, súper frío donde vivo y nada, pero me voy a calentar motores aquí hablando contigo con un gran amigo sobre cine. Qué mejor plan puedo tener para esta noche tan friolera que estar contigo, Antonio, y hablar sobre dos grandes películas. Lo mismo digo, noche para ti y tarde para mí, porque aquí en Tennessee pues todavía estamos por la tarde y bueno, gracias a las tecnologías punta que tenemos aquí, vamos a poder charlar sobre esas dos películas que, bueno, tenemos que explicar un poco rápidamente cómo llegamos a este tema, porque en principio tú habías tenido la idea muy amplia, ¿no?, de hablar de, pues, músicos o cantantes que también fueron actores, ¿no? Y eso es, bueno, un poco amplio, como digo, porque si empezamos a rebuscar en la historia del cine, pues encontraremos que si vamos muy atrás o bastante atrás, nos encontraremos con muchos músicos y cantantes que eran actores y actores que también cantaban, ¿no? Como Bing Crosby, como Fred Astaire, como Frank Sinatra, como Elvis O y como como muchos. Rafael, ¿no? Como Rafael, En, sí, ¿por qué no? Rafael estuvo en Hollywood también, ¿no? también, ¿no? No fue un Sí, personaje introducido. sí, en el programa de Ed Sullivan también, ¿no? Exactamente. Pero bueno, como eso era muy, muy amplio, pues nos centramos Ahí, en este ahí. caso en dos películas y lo hemos reducido a estas dos películas en particular, que están además separadas por una década. Una de ellas es de 1973 Ujú. y la otra es de 1983. Yo elegí una y tú elegiste otra y bueno, la que yo elegí tiene como protagonista a un muy interesante cantante de country que es Chris Christopherson, y también en la película y escribiendo, componiendo la banda sonora está el gran Bob Dylan. Me refiero, por supuesto, a Pat Garrett y Billy the Kid. Y tú, en cambio, te centraste en una película japonesa Británica. europea Ujú. en la que aparece pues uno de tus ídolos y cantantes fetiche, ¿no? Duque Blanco, David Bowie. Esa película es Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Una película realmente maravillosa en el que, a pesar de un David Bowie que nunca destacó por ser un gran actor, pues la verdad que hace un papel bastante curioso, bastante decente y es resultó, ¿no? Y la película en sí pues es una obra moderna pues muy a tener en cuenta porque refleja muchas cosas debajo de una superficie que da a entender otras. Entonces creo que es un film que dentro de la filmografía de David Bowie, pues si no es el mejor, es de los dos, tres mejores. Bueno, son dos películas de género, ¿no? Que van más allá, en muchos casos, del género. Y si te parece, Jaime, podemos empezar de manera cronológica, y ya que Por una de ellas es de supuesto. 1973 y la otra del 83, pues empezaremos con la de Sam Peckinpah, que, bueno, es un verdadero clásico del western crepuscular y del western en general. No vamos a hablar solamente de western en estos diálogos transatlánticos, Aunque nos pero bueno, gusta, aunque nos gusta. aunque nos gusta mucho, pero Ah, bueno, por casualidad hemos hablado ya de Solo ante el peligro y ahora toca hablar de Pat Garrett y Billy the Kid, que es uno de los clásicos, como digo, de Sam Peckinpah, y una película en muchos casos atípica, pero una película en la que nos encontramos con algunos actores verdaderamente importantes, entre ellos James Coburn, ¿no?, que es el que interpreta a Pat Garrett, Chris Christopherson como Billy el Niño o Billy the Kid, y después un elenco importante de secundarios, ¿no?, como Katy Jurado, que aparece también en Solo ante el peligro. Estos secundarios, como Katy Jurado, son secundarios que generalmente estaban relacionados con el western clásico, ¿no?, y que Sam Peckinpah los utiliza aquí de una manera interesante en esta película. Slim Pickens, que era también cantante, era otro de ellos. Emilio el Indio Fernández, que en tantas películas del oeste clásicas aparece, y Jack Elam, que siempre me hace recordar a mi tío, porque es uno de sus secundarios favoritos, y por supuesto Jason Roberts, que también aparece en esta película. Y además de estos secundarios, también como secundario aparece, por supuesto, Bob Bob Dylan. Dylan. La Y verdad Bob que Dylan, en principio, no era alguien que iba a participar en esta película. De hecho, su papel fue escrito específicamente para él, y es un papel muy breve realmente, en el cual, bueno, pues Dylan aparece como Buffon, testigo, ¿no? Buffon. ¿no?, de este mito del oeste, que es el mito
de Pat Garrett y Billy el Niño. En principio Bob Dylan iba a ser simplemente el compositor de una canción para la película, y Sam Peckinpah cuando tuvo su primera reunión con Bob Dylan, parece ser que no sabía quién era Bob Dylan, cosa que me parece sorprendente, pero bueno, así era Sam Peckinpah, que era un hombre, Jaime, ¿no?, muy excéntrico. Mucho, mucho, mucho. La verdad es que era un director con un talento sobrenatural para esto del cine, ¿no? Pero después, en lo personal, pues era demasiado excéntrico, incluso violento, ¿no?, en sus reacciones. Una violencia que viene intrínseca en este director y en su filmografía. Yo conocí a Peckinpah no por ningún western, sino por una gran película que muestra esta violencia intrínseca del ser humano, que es Perros de Paja, una gran película con Dustin Hoffman, que es realmente pues de visión obligada. Y este individuo hizo cosas tan tremendas como en un pase de la película de Billy el Niño, Pagar de Billy el Niño, pues cogió una silla, se puso delante de la pantalla y se puso a mear encima de ella. Claro, con el estupor general del resto de los actores, entre ellos un Bob Dylan, que estaba ahí gracias a Chris Christopherson, que lo animó a meterse en esto del cine. Y bueno, esto simplemente era una muestra del carácter que tenía este hombre, que incluso era capaz de echar a actores por no haberle gustado cómo interpretaban en cierto momento de la grabación, ¿no?, de una escena, o simplemente pues por otro tipo de cosas insignificantes. Creo que también el motivo fue también que era un alcohólico empedernido y esto le hizo perder el control muchísimas veces. Pero repito, todo este caos interno que tenía lo transmitía en sus películas de una forma magistral en los personajes. Y realmente es algo pues único, ¿no? Si no es único, es muy poco habitual, ¿no?, en la historia del cine, ¿no?, de toda la historia del cine. Y por eso es una leyenda dentro de los cineastas pues, de Hollywood, ¿no? Sí, además era un hombre que era conflictivo, ¿no?, con los directores de los estudios, que en este caso, pues, con los directores de la Metro tuvo sus más y sus menos, y eso tuvo un impacto importante también en la historia bueno, la creación de la película esta de Pat Garrett y Billy the Kid. Bob Dylan acabó apareciendo en la película, escribiendo además la banda sonora completa, cosa que era extraño en esos momentos para Dylan, cosa que no había hecho nunca, pero le gustó esa experiencia con Sam Peckinpah en Durango, que es donde se grabó la película, y acabó el propio Dylan haciendo su propia película después, en los años finales de los 70, en el año 77 o 78 creo que fue, pues dirigió una película con mucha música también, que no es muy conocida, pero que se titula Renaldo y Clara. Esta película de Pat Garrett y Billy the Kid a mí me interesa mucho porque es una reactualización de este mito clásico del oeste de finales del siglo XIX, del enfrentamiento entre Pat Garrett y Billy el Niño, que hasta el momento en el que Pat Garrett decide convertirse en sheriff y hacer valer la ley, pues su vida ha ido muy en consonancia, ¿no?, con la de Billy el Niño, pues dos forajidos que llevaban vidas pues bastante paralelas, ¿no?, hasta que Pat Garrett se hace hombre de ley, y entonces llega un momento en el que esa amistad de alguna manera se rompe, y bueno, pues la ley, la legalidad se interpone, ¿no?, entre esta amistad de tantos años de Pat Garrett y Billy the Kid. Pat Garrett y, bueno, Billy the Kid, que se llamaba realmente William Bonney, y el enfrentamiento entre ambos tuvo lugar a finales del siglo XIX en la pequeña población del estado de Nuevo México de Fort Sumner. El guión, bueno, pues originalmente era de Rudy Wurlitzer, pero el propio Sam Peckinpah se metió por el medio y decidió que quería reescribir el guión, cosa que no le gustó demasiado. Para nada. Para nada. Pero bueno, Sam Peckinpah tenía una idea, una visión muy clara de lo que quería hacer con esta película, y por tanto, bueno, había partes del guión que no le gustaban demasiado, y decidió reescribir gran parte de este guión, yo creo que de una manera verdaderamente muy interesante. Bob Dylan, Jaime, consideraba esta película una tragedia, ¿no? Y sin duda es una tragedia, pero no me parece a mí que sea una tragedia precisamente porque Billy the Kid muera, no por la muerte de Billy the Kid, sino por la inevitabilidad de esa muerte, ¿no? Eso es lo que realmente marca
la tragedia, el hecho de que no es posible que la historia vaya en otro lugar, no, en otra dirección, no se puede evitar esta muerte de Billy el niño, que poco a poco a lo largo de la película pues va desfilando hacia ese momento fatídico en el que va a morir a manos de Pat Garrett. Si una tragedia puede evitarse, ya no es una tragedia, ¿no? Y en este caso, teniendo en cuenta los elementos de la historia, está claro que Billy el niño al final va a, bueno, pasar al otro mundo porque no tiene lugar en este, ¿no? De hecho, Jaime, muchas veces hemos hablado, tú y yo, sobre esta película, sobre el hecho de que Billy el niño realmente es un antihéroe, ¿no? En esta película. De hecho, lo que tú comentas de la inevitabilidad de esta muerte, pues lo vas viendo, como dices muy bien, dices a lo largo de la película, ¿no? La historia de una caza, y esa caza es entre dos amigos, que es algo que te llama realmente la atención, ¿no? Y esos dos amigos han decidido seguir dos caminos. Uno, que es Pat Garrett, adaptarse a la nueva realidad de esa América, ¿no? Que ha dejado las armas, y sobrevivir. Y Billy el niño muere con las botas puestas, ¿no? En el sentido de que muere defendiendo su libertad y su forma de vida, su estilo de vida. Y entonces yo creo que finalmente pues es Billy el niño el que sale victorioso de esa persecución, ¿no? De esa caza, de esa muerte. Entonces es algo, lo que comentábamos, ¿no? El crepúsculo se pone en ese momento, ¿no? Y con esa muerte, pues creo que da el fin a toda esta historia tan maravillosa de Pat Garrett y Billy el niño. Bueno, para ilustrar un poco lo que tú dices, hay un momento de la película en el que están los dos, Pat Garrett y Billy the Kid, hablando, ¿no? Y Pat Garrett intenta justificar el hecho de que se ha convertido en sheriff, ¿no? Y que está persiguiendo a Billy el niño, diciéndole que los tiempos han cambiado, ¿no? Que por cierto es una canción que Bob Dylan escribió en los años 60, ¿no? The times they are changing. Bueno, él dice algo así, que los tiempos están cambiando, y la respuesta de Billy el niño es muy clara en este sentido. Le dice, sí, los tiempos están cambiando, o los tiempos han cambiado, pero yo no. Efectivamente, pues es una declaración de intenciones muy, bueno, pues muy clara, ¿no? Y bueno, finalmente el perdedor, si el ganador fue Billy el niño, el perdedor es Pat Garrett, porque esa escena, ¿te acuerdas? En que se ve el espejo después de matar a Billy el niño, se dispara ese espejo y es una metáfora, un lirismo tremendo que Peckinpah pues utiliza en ese sentido, en ese momento en concreto, porque él también ha muerto, ¿no? Ha muerto Billy el niño, pero también ha muerto Pat Garrett, que posteriormente, bueno, pues en la película también se ve, ¿no? Como la muerte física, ¿no? De este ser, Sí. ¿no? Entonces creo que realmente pues es tremendo las cosas que se cuentan bueno, sobre esta maravillosa historia de estos dos personajes históricos, por cierto. Sí, hay una coda final, como dices, en la que, bueno, no vemos solamente la muerte de Billy el niño, sino después también a Pat Garrett, años después, ajusticiado en otro momento, también muriendo por disparos de bala. Tú has hablado de lo poética que es esta película, sin duda, es muy lírica, es un ejemplo clásico, es el epítome casi, ¿no? Del western crepuscular, y ese tono trágico puede verse, pues, en los colores sombríos, ¿no? A lo largo de la película. Y también en esta sensación en todo momento de que la muerte, la violencia es inminente, ¿no? En cada momento pues estamos pensando en que los disparos van a empezar, la muerte va a llegar, la violencia va a explotar, ¿no? Porque hay momentos en los que está contenida, pero hay momentos en los que la violencia explota de una manera total, ¿no? Y bueno, también es una película de un ritmo un tanto lento, ¿no? Una película muy episódica que poco a poco nos va llevando hacia ese final inevitable, y además es una película en la que yo creo que la banda sonora de Bob Dylan funciona a las mil maravillas, porque aparece como leitmotivo, ¿no? En diferentes momentos de la película, pues haciendo contrapunto a la historia. Y además, bueno, también hay algunas canciones dentro de la película que tienen que ver con la historia misma de Pat Garrett y Billy el niño. Y, por supuesto, cómo no, también esta película contiene uno de los clásicos entre clásicos de Dylan, como es Knocking on Heaven's Door, una canción conocidísima, pero que fue escrita específicamente para esta película y que tiene mucho que ver también con este tema omnipresente de la muerte y el final de la vida, y bueno, pues llamar a las puertas del cielo, ¿no? Es decir, pasar de este mundo a lo que sea que haya ahí detrás. Y está contextualizado en una escena brutal, ¿no? Sheriff Baker muriendo al lado del río, su mujer
mirándolo con una mirada de tristeza, de compasión, de arrepentimiento, y toda esta escena vista por Pat Garrett desde la distancia. Y es otro peldaño más que va cayendo en ese final que tú bien comentas, que es inevitable, ¿no? Entonces, todavía le da más grandeza a lo que es la historia, ¿no? Porque los acontecimientos se ven desde diferentes perspectivas, se contextualiza de diferentes maneras, se ve que un mundo que se está desplomando y todos los personajes con él, ¿no? Y lo que tú decías antes, bueno, acerca de los problemas que Sam Peckinpah tuvo con los directores de la Metro, pues tuvo una importancia bastante, bueno, yo creo que tuvo una importancia capital en la historia de la creación de esta película, ¿no? Porque cuando la película llegó a los cines en 1973, cuando se estrenó, pues era una versión que no era realmente la versión que Sam Peckinpah tenía en mente, ¿no? Él había hecho un montaje propio de la película, pero se lo cortaron a tijeretazo limpio, y lo que llegó a los cines en 1973 pues, fue una versión mucho más breve, por lo menos 20 o 25 minutos menos, que no respondía a la visión original del director, que tenía su propio montaje, que se lo quedó él mismo y que solía proyectarlo ante sus amigos de vez en cuando, y que no vio la luz ese montaje propio de Sam Peckinpah hasta finales de los años 80, ¿no? En el momento en el que la película salió, los críticos fueron bastante duros en algunos casos con la película, y en cambio no con la actuación de Dylan, que fue bastante, bueno, tuvo críticas bastante positivas, ¿no? Pero yo creo que en parte eso tiene que ver con el hecho de que la película no llegó a los cines tal y como Peckinpah quería. Y bueno, cuando fue pasando el tiempo, con el paso de los años, y cuando ya realmente salió a la luz, primero en VHS me parece y después en DVD, pues el montaje personal del director de Sam Peckinpah, pues la película fue ganando enteros en aceptación, y hoy en día pues se considera uno de los clásicos del western crepuscular, del western en general, y de la filmografía de Sam Peckinpah, ¿no? Una película que ha adquirido estatus de culto. Y de obra maestra, porque sabes que hay la dicotomía, que si Grupo Salvaje, que si Pagar a vida del niño, cuál de las dos es la mejor película de Peckinpah. Bueno, y realmente pues mucha gente dice Grupo Salvaje, otra Pat Garrett. Sin duda son películas creo que diferentes, una menor que la otra, ¿no? Sin duda, porque el Grupo Salvaje es una barbaridad, súper redonda, súper inmensa, en el sentido de argumento, de personajes, bueno, de todo. Pero bueno, Pat Garrett también tiene su encanto, ¿no? Y sin duda es una leyenda dentro de la historia del cine, del western y del cine en general, ¿no? Sí, yo recomiendo ambas, tanto Pat Garrett de Billy the Kid como Grupo Salvaje, y también Duelo en la Alta Sierra, que es otra gran película de Sam Peckinpah. En mi opinión, pues las tres son un trío muy, muy interesante de películas que te dan una idea de pues la visión cinematográfica que tenía Sam Peckinpah, ya no solamente sobre el western, sino sobre el arte del cine en general. Y bueno, siempre que hablamos de esta película acabas preguntándome que cuál es mi valoración de la película numéricamente, ¿no? Y yo diría en ese caso que yo le daría un 8 sobre 10 a esta película, y yo creo que la razón es que precisamente el propio Peckinpah no tuvo o no disfrutó de esa libertad para hacer las cosas de la manera en la que a él le habría gustado hacerlas, ¿no? E incluso su montaje propio pues tuvo bastantes problemas para hacerlo, el rodaje acabó siendo mucho más caro de lo que se suponía, y bueno, acabó teniendo sus más y sus menos, sus rifirrafes, ¿no? Con los directores de la Metro, y eso yo creo que le puso obstáculos para hacer la película con la visión que él tenía, y yo creo que de esa manera la película se resiente un poco, yo creo, de esa falta de libertad creativa que tuvo Sam Peckinpah para hacer esta película. Por tanto, mientras que a Grupo Salvaje yo le daría más, no voy a decir ahora por si al caso algún día hablamos en estos diálogos transatlánticos de Grupo Salvaje, pero si me preguntas por Pat Garrett de Billy the Kid, que es de lo que estamos hablando hoy, yo diría que un 8 sobre 10 sin ninguna duda, pero una película que yo he visto muchas veces y que me gusta revisar de vez en cuando. O sea, una película que no te cansas de ver, y eso dice mucho de lo que es, de lo que conlleva,
y como no, que tenga Bob Dylan pues entre sus actores y la banda sonora es un aliciente especial, ¿no? Bueno, Sin pues... duda, Jaime, yo creo que quizá es momento ahora, ¿no? Para pasar a la siguiente película que en este caso has elegido tú y que como veremos hay también ciertas conexiones entre estas dos películas y bueno, es una película en la que tiene una parte muy importante uno de tus grandes ídolos, que es David Bowie. La dirección es de Nagisa Oshima y estamos hablando de Feliz Feliz Navidad, Navidad, Mr. Mr. Lawrence. Lawrence. Y maravillosa película que vamos a analizar ahora mismo.